Bueno, les comparto las ideas principales de la presentación que tengo pensada para el miércoles. Eh, bueno, en primer lugar, me ubico en la idea de que existe un proceso, ellos van a experimentar un proceso con el transcurso del tiempo. A partir de la idea de ese proceso, la hoja de ruta que propongo tiene una serie de componentes. Por un lado está el ingreso, lo que imagino, es decir, desde la perspectiva de los estudiantes, lo que ellos imaginan en relación a la carrera, lo que ocurre durante el transcurso de la carrera, el egreso y los bifes, que es el accionar profesional fundamentalmente. Bueno, en este contexto, en primer lugar, tenemos estas imágenes donde, bueno, están ellos y de alguna manera lo que están visualizando en la actualidad, que es la estructura, la estructura de la facultad, sus espacios, lo más externo de toda la historia. Posteriormente está lo que ellos a esta altura del proceso están imaginando. Están imaginando diferentes figuras profesionales que son las que están más cercanas por ahí a la experiencia que hoy por hoy pueden llegar a tener, distintas figuras. Por supuesto la 4x4 como un componente de distinción social vinculado a la carrera, también de alguna manera está jugando algún tipo de rol. Posteriormente viene lo que transcurre durante el desarrollo de la carrera, distintos tipos de instancias con distintas características, está el tiempo en las aulas, en distintos niveles de la carrera, con distintos componentes, el trabajo en el terreno, trabajo de campo, en invernaderos, etc. Está la parte social, que es una parte importante de todo este proceso. Quiero transmitirles la idea que durante el tiempo en la facultad no solamente están incorporando conocimientos técnicos, sino que se están incorporando también muchas vivencias que van a ir influyendo o incidiendo en su personalidad. Dentro de las actividades que se desarrollan hay algunas que son las estipuladas, las convencionales, las que están colocadas dentro de la currícula, dentro de la carrera, y hay otras que tienen que ver con las inquietudes, con las cuestiones vocacionales, como este grupo de estudiantes que trabajó con nosotros en la plantación de algarrobos en la reserva, que fue una experiencia de voluntariado muy interesante. Posteriormente está el egreso, después de una experiencia con diferentes características, acá no me voy a extender mucho. Luego están los bifes. Con respecto a los bifes, a lo que llamamos los bifes, existen diferentes figuras profesionales. Algunas de estas figuras profesionales confirman lo que ellos imaginaban cuando ingresaban a la carrera y otras son novedosas. Aparece, digamos, la figura del investigador de alguna manera. El trabajo, digamos, técnico vinculado a distintos tipos de formas de producción, al tambo, a la agricultura. Cuestiones donde el rol del ingeniero agrónomo por ahí no se visualizaba tan nítidamente al comienzo, pero que de hecho existe y que cada vez tiene una demanda más importante, como por ejemplo este personaje que trabaja en la planificación y diseño de jardines sustentables utilizando plantas nativas y una serie de cuestiones. Bueno, dentro del trabajo profesional también hay algunas actividades que tienen un componente social muy fuerte, tienen un énfasis en lo social, como por ejemplo, no solamente un énfasis en lo social, sino que además permiten el trabajo integrado con otras disciplinas, con otros profesionales. Acá, digamos, es un trabajo que hicimos en el norte, en el área social vinculada al bosque nativo. Esta chica que aparece allí es una socióloga de la Facultad de Humanidades y Ciencias que se integró a nuestro equipo de trabajo. También está el rol de docente como una posibilidad para toda esta cuestión. Bueno, lo que se plantea para continuar es que todo este desarrollo tiene un denominador común que es la sustentabilidad.
con respecto a la sustentabilidad, y antes de tocarla en particular, se muestran diferentes etapas que se han ido dando en la relación sociedad-naturaleza. A esto entiendo que lo va a desarrollar Hugo, así que yo solamente lo tengo como ayuda a memoria. Bueno, una etapa de sumisión donde de alguna manera el hombre estaba a merced, podríamos decir así, de las fuerzas de la naturaleza, y posteriormente, a medida que se va desarrollando la agricultura, la ganadería y demás, el hombre comienza a desarrollar una etapa de atrevimiento con relación a las presiones de la naturaleza, y esto tiene que ver con el laboreo de la tierra, el uso de animales de tiro y demás. En la actualidad estamos, a lo mejor no en el apogeo, pero sí todavía estamos influenciados por una visualización de agresión y conquista con respecto a la naturaleza. Nos visualizamos a nosotros como ubicados por afuera del ámbito de lo natural, y desde allí afuera actuando en cierta forma sin darnos cuenta de las consecuencias negativas que se pueden estar desarrollando. Y hacia el futuro, la idea de integración, donde el hombre de alguna manera vuelve a estar inmerso dentro de lo natural, pero en un rol de construcción, en un rol de integración, no en un rol de dominación y de sumisión como teníamos previamente. Desarrollada esos cambios, esas etapas que se han ido dando en la relación de la sociedad o el hombre y la naturaleza, se pasa a enfatizar la importancia que tiene la sustentabilidad en la actualidad, a través de búsquedas en Google, esta en español, donde se ve que cuando se busca por sustentabilidad saltan más de 14 millones de resultados en 0,47 segundos, y cuando se busca en inglés 913 millones de resultados en poco tiempo, lo que quiere decir que dentro de la consideración de la sociedad humana, la sustentabilidad tiene un rol muy importante. Bueno, esta figura de alguna manera sintetiza la idea de lo que es la sustentabilidad con el componente social, económico y ambiental, y la integración entre estos distintos componentes. Bueno, a partir de la idea de que en el desarrollo de la sustentabilidad es importante una dimensión social, una dimensión ambiental y una dimensión económica, la pregunta que se plantea es por dónde se empieza, es decir, a qué se le da prioridad cuando se desarrolla todo esto. Acá combino con algunas presentaciones, una pequeña presentación en PowerPoint, donde se muestra que existe algo así como una lógica socioambiental que tiene una serie de componentes: la sociedad, el ambiente, la tecnología, la economía y la política, y que para hacer sustentable a un uso factible es necesario tener en cuenta todos estos aspectos, pero siguiendo un orden lógico. En primer lugar está la sociedad y el ambiente. Si la sociedad no acepta un determinado uso o el ambiente no lo permite, ese uso no podrá ser sustentable. Si lo acepta, viene una consideración tecnológica, es decir, existe la tecnología para este tipo de uso. Si no existe, este uso no puede ser sustentable. Si existe, viene una consideración económica. Si económicamente los números no cierran, la cosa se cierra allí. Y finalmente viene una cuestión política, donde este tipo de uso, el uso que se está considerando, tiene que estar de acuerdo a la política de desarrollo que para ese sector de la economía, para ese componente de la sociedad, políticamente se ha establecido. Si ese uso no está de acuerdo a los objetivos de desarrollo político, allí se cae, y si no, continúa. Bueno, lo que se plantea es que en realidad no existe una lógica socioambiental estricta, sino que existe un componente económico dominante cuando se definen los usos a desarrollar. Por lo tanto, existe una lógica económica fundamentalmente, y esta lógica económica trabaja sobre las mismas variables anteriores, pero dándole una importancia distinta a la que teníamos antes. Dentro de esta lógica, si lo económico y lo tecnológico no cierran, es difícil que se avance en un uso. Si cierra, lo que muchas veces ocurre es buscar el ok político. Si el ok político no se da a través de toda una apoyatura de promoción para el desarrollo de ese uso, es posible que ese uso allí muera, pero si políticamente está el ok,
existe economía y tecnología, recién entonces empieza a considerarse el componente social y ambiental del uso. De esta forma, lo que puede llegar a ocurrir es que cuando el orden se sigue de acuerdo a lo que acabo de mostrar, puede haber un uso sustentable, pero es un uso casual, no es un uso que se ha alcanzado siguiendo un análisis lógico, sino simplemente que ocurrió que lo que económica, tecnológica y políticamente se había decidido coincide con lo que la sociedad y el ambiente, por otro lado, permiten. Cuando ocurre que la sociedad no acepta un uso o el ambiente no permite ese uso, lógicamente lo que uno visualiza en muchos casos son presiones económicas que hace que la sociedad termine aceptando ese uso, y aunque el ambiente no lo respalde, ese uso se desarrolla y es un uso que lógicamente termina siendo no sustentable. Es el caso, por ejemplo, de las pasteras sobre el río Uruguay y muchos otros usos que conocemos. Bueno, a partir de esto que acabo de comentar, yo brevemente voy a desarrollar mi experiencia, digamos, o sea, a partir de la idea de que el aprendizaje es algo que lleva un tiempo, que tiene distintas etapas, que no todo es grato, que el aprendizaje requiere rigor y que es importante que ese rigor se desarrolle. Bueno, yo planteo una historia que tengo con respecto al kayak para que eso se visualice. Y finalmente lo que planteo es el lugar que les corresponde a ellos dentro de toda esta historia. Ellos de alguna manera tienen que tener una postura con respecto al papel que quieren jugar. Pueden ser actores de reparto como Ever Ludueña, protagonistas principales como Lionel Messi, o un espectador que simplemente se dedica a mirar cómo ocurren las cosas. Y aquí finalmente cierro con un pequeño relato sobre la forma en la que Miguel Ángel Buonarroti visualizaba su trabajo de escultor, donde él entendía que de alguna manera existía sobre el material con el que él trabajaba, ya existía de alguna manera la obra de arte encerrada, y lo único que él hacía, que obviamente no era poco, era dejar que esa obra de arte se plasmara, se visualizara. Entonces, la idea que se quiere transmitir es que como profesionales van a tener la posibilidad de trabajar en una profesión que les da una diversidad de posibilidades para poder insertarse, que la agronomía tiene un rol muy importante en esta cuestión de la sustentabilidad, porque trabajamos sobre el ambiente, trabajamos sobre los aspectos económicos y también trabajamos sobre los aspectos sociales, así que nuestro rol es central en todo esto, que no tienen que esperar que la facultad haga todo el trabajo. Hay una parte muy importante que tiene que venir de parte de ellos, en ganas, en interés, en vocación, en pensar de alguna manera en todo el tiempo que les toca vivir cuál es su rol dentro de la sociedad en la que están viviendo. Y bueno, sobre estas ideas más o menos quiero desarrollar mi parte. Bueno, fui bastante rápido, pero en términos generales estas son las ideas principales.